Licenciado Eduardo Ruelas Gutiérrez, presidente de la Federación de Occidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Nacional. Gracias por estar aquí, perdón además, creo que hubo ahí entre confusiones y que si aquí, que si allá, que si quién sabe qué. Yo no supe, pero bueno, gracias por estar aquí. Señor licenciado Roberto Milton Rubio Pulido, presidente del Consejo Directivo de Canacintra. Señor licenciado José Alfonso Pérez Ochoa, presidente del Consejo Directivo de Coparmex Nayarit. Amigas y amigos empresarios, me alegra mucho estar nuevamente en Nayarit. Ya tenía un rato que no venía específicamente a Tepic, así que qué bueno que estamos por aquí. Ya se nos habían acumulado, incluso estábamos platicando en la mañana, pues muchas obras que estaban pendientes de inaugurar, y le agradezco al gobernador que haya reservado el acto formal de inauguración para, en este caso, esta visita. Pero eso me da la oportunidad de poder platicar con ustedes, aunque sea unos momentos, y como se dice en nuestras tradiciones mexicanas, pues compartir mientras el pan y la sal, y la salsa, si es que hay. En fin, así que yo les voy a platicar algunos datos. Me voy a centrar primero en lo económico, algún tema adicional por ahí. Y si quieren ustedes, después de la comida o durante la comida, como esté dispuesto, si hay alguna pregunta o tema sobre el cual quieran que platiquemos, pues con mucho gusto platicamos, y con preguntas y respuestas. Primero lo que quiero enfatizar, insisto, es en la parte económica. El año pasado, 2010, fue, con todos los problemas que tuvimos, un muy buen año en materia económica. Como ustedes saben, la tasa de crecimiento de México fue del 5.5%, que, pues sin ser desde luego la tasa de doble dígito que todo país quisiera para crecer, es una buena tasa. Y de hecho, si la ponemos en perspectiva, por ejemplo, es la tasa de crecimiento más alta del país en los últimos 10 años, y la tercera tasa de crecimiento más alta en los últimos 29 años en la vida de México. Una tasa de crecimiento muy importante. También en 2010, si consideramos los empleos formales, es decir, empleos registrados y pagados en el Seguro Social, no la encuesta de desempleo, sino empleos formales en el país, y además empleos netos, es decir, no solo los nuevos que se crean, sino ya restándoles las bajas, las renuncias, las liquidaciones. El año pasado se registraron 852,000 nuevos empleos netos, sobre todo el Seguro Social, una parte en el ISSSTE, con lo cual también, amigas y amigos, es la tasa, o es más bien la cifra de empleo generado más alta que se tenga registro en México, para un año específico. Esta misma semana, por ejemplo, el INEGI, la semana pasada, dio a conocer la tasa de desempleo para el mes de marzo. Fue una tasa de desempleo de 4 y pico por ciento, abajo del 5% por primera vez en mucho tiempo, que también es una tasa bastante razonable. Para darnos una idea, la tasa de desempleo en Estados Unidos es más o menos del 9%, la tasa de desempleo en España es del 18%. También seguimos avanzando a buen ritmo. El indicador global de la actividad económica, que mide, o más bien pretende anticipar el crecimiento mes a mes, fue de 5.85% en enero de 2011, incluso por encima de lo que estaban esperando los analistas de mercados. La actividad industrial en enero registró un crecimiento de más del 6%, en febrero siguió creciendo arriba del 5%, 5.2%. Nayarit, por su parte, no ha sido la excepción y afortunadamente está también registrando buenas cifras de crecimiento económico, como ya lo manifestaba el señor gobernador. La actividad económica estatal tuvo un crecimiento acumulado de 6.6% en los primeros 9 meses de 2010 respecto de 2009, sobre todo en el sector primario, básicamente campo, productos agrícolas, y el sector terciario, seguramente muy vinculado al turismo, de 9.4, casi 10%. Se crearon en el estado 4,800 empleos nuevos, y en resumidas cuentas, amigas y amigos,
hay que señalar que gracias, en gran parte, o más bien en una parte fundamental, al trabajo de ustedes, empresarias y empresarios de México, que son las que hacen la parte fuerte de la actividad económica, y también gracias a la responsabilidad con la que se manejan las finanzas públicas, está México nuevamente en la ruta del crecimiento. Todavía, al presentar el paquete fiscal 2010, se pronosticaba por la Secretaría de Hacienda un crecimiento de 3.9% para el 2011. Hacienda ya rectificó su pronóstico, ya lo subió a 4.3%, y muchos analistas están augurando un crecimiento para 2011 por ahí del 4.8, 4.9. De tal manera que 2011 va a ser otra vez un buen año en materia económica para el país, y desde luego hay que hacer todo lo posible porque así sea. ¿Qué fue lo que pasó que nos permitió no solo salir rápido de la crisis tan terrible que hubo en el 2009, sino también comenzar a diferenciarnos de algunos países, incluso países desarrollados? Básicamente nos centramos mucho en el manejo responsable de las finanzas públicas. Yo recuerdo que a finales del 2009, en alguna reunión del grupo de los 20, no recuerdo si probablemente fue la de Canadá, la de Toronto, se enfatizaba mucho en la importancia de seguir con las políticas expansivas, fiscales y monetarias para salir de la crisis. Esto significa, en palabras más, palabras menos, seguir con déficits públicos amplios, o sea, gastando el gobierno más dinero del que recibe, cosa que se puede hacer una sola vez. Es como en el fútbol, que el portero a veces puede salir del área en una jugada que lo amerite, pero no puede estar jugando todo el tiempo fuera del área, ¿no? Así pasa con el déficit público. En tiempos de crisis se expande el gasto público para contrarrestar, por eso se llaman políticas contracíclicas, la caída de la actividad económica, pero no lo puede hacer todo el tiempo porque se va. Es como la deuda de una familia, de una empresa que no se cuida, o de un gobierno. Se empieza a ir y a ir y a ir y a ir, y eso acaba prácticamente con las finanzas de esa empresa o de esa familia. Así le ha pasado al país varias veces. Ustedes recordarán, bueno, a lo mejor no recuerdan porque yo veo aquí a pura gente muy, muy joven, ¿no? Pero en los 80 pues nada más se hablaba de la deuda en México, ¿no? Y que cómo se iba a pagar la deuda, y que la deuda, y que los intereses de la deuda, y que Ahora en México estamos enfrentando con responsabilidad esos problemas. Entonces yo le decía en esa reunión del G20, se decía insistentemente que había que seguir con la expansión del gasto público, los déficits. Yo recuerdo que iba con el exsecretario Agustín Carstens. Pues la verdad íbamos muy preocupados, y lo que yo manifestaba en esa reunión es que, bueno, yo creo que cada país tiene su circunstancia, pero en el caso nuestro, y creo que en el de otros países, es muy arriesgado seguir ampliando los déficits públicos. ¿Por qué razón? Porque a la larga, tarde o temprano, en primer lugar, son deudas que hay que pagar. Y segundo, los mercados financieros mundiales, que cada vez son más masivos y que son muy violentos, son marejadas completas, premian o castigan muy severamente el comportamiento de finanzas públicas. Y segundo, porque en el caso de México no tenemos esa capacidad para expandir el gasto. Explicábamos que se nos había caído la recaudación por la recesión. Ese año, para colmo de males, había bajado la producción petrolera porque se empezó a agotar el yacimiento de Cantarell. Esto quiere decir que México perdió de un año a otro casi 200,000 barriles de petróleo diarios de producción. Échenle por ahí la suma, como está el barril de petróleo ahorita, 200,000 barriles a $100 el barril. De ese tamaño era el boquete de finanzas públicas. Y por eso nosotros tomamos la decisión, y lo dijimos en el G20, que íbamos a ajustar, aún antes de terminar de salir de la crisis, íbamos a ajustar el presupuesto, íbamos a tratar de reducir el déficit público. ¿Y qué hace una empresa cuando tiene un déficit muy alto? Pues hace una receta que no requiere mucha ciencia. Lo que hace es bajar sus costos, bajar sus gastos y subir sus ingresos. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, y lo hicimos.
con costos muy altos, sobre todo costos de carácter político, porque toda medida que es difícil en el terreno político, cuando no hay la suficiente responsabilidad política de la conveniencia del país, se utiliza políticamente en contra del gobierno que la hace, como fueron ajustes en ingresos de carácter tributario, como fueron ajustes en precios de combustibles, por ejemplo, y por el lado del gasto también redujimos notablemente el gasto público. Ustedes recordarán que propuse al Congreso en 2009-2010, para ese paquete, desaparecer 3 secretarías de Estado, que en esa época también el gobierno federal liquidó con un riesgo muy alto la compañía de Luz y Fuerza, que ya era insostenible financieramente para el país, nos costaba 50,000 millones de pesos al año y además estaba obstruyendo la capacidad de crecimiento económico en el centro del país. Nomás para decirles que en un año que operó Comisión Federal de Electricidad, entre contratos nuevos de electricidad que surtió, contratos que regularizó de diablitos que nomás estaban en casas o en empresas, entre conexiones nuevas que hizo a centros comerciales o cines que operaban, por ejemplo, con una bomba diésel, con una planta, Comisión Federal de Electricidad en la ciudad, en la zona de Luz y Fuerza, celebró más de 400,000 nuevos contratos de suministro de electricidad. Entonces imaginen centros comerciales, desarrollos habitacionales, fábricas, talleres, abarrotes que pudieron pues desarrollarse de manera más ordenada o crecer más, con lo cual no era un solo problema de finanzas públicas, era un problema de economía también lo que había que resolver ahí. Y eso fue muy difícil, pues sí fue, pero afortunadamente eso, amigos, permitió que México se empezara a diferenciar de otros países. Y si ustedes observan, hubo otros países que más o menos dijeron, miren, nosotros tenemos mucha lana o somos países desarrollados, prestigiados, y nosotros vamos a seguir con nuestro gasto público como va, y es más, lo vamos a aumentar. ¿Y qué fue lo que pasó? A los pocos meses, países con déficits muy altos, como Grecia, con un déficit del 12% del PIB, pues los mercados dijeron, señores, ya no le compramos su deuda. Y luego siguió Irlanda, y luego siguió Portugal, y todavía España está con mucho apoyo de la Unión Europea, pero con graves problemas. Tarde o temprano hay que hacer esos ajustes. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer en España para que no tuvieran que pagar esos costos tan altos que ya estaban pagando? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer en Grecia? No fue simplemente ajustar los precios de los combustibles. Hoy en México un litro de gasolina vale un poco más de 9 pesos. Vean cuánto vale en Grecia o en España un litro de gasolina, vale €1.40, es decir, estamos hablando de 32 pesos por litro. Y no solo tuvieron que ajustar los gastos del gobierno, tuvieron que bajar las pensiones de los jubilados, reducirlas, con lo cual generó una enorme presión social, las manifestaciones en Grecia o las manifestaciones en Inglaterra, por ejemplo. ¿Por qué México pudo evitar ese trance? Porque actuamos a tiempo con responsabilidad y logramos que México fuera reconocido y diferenciado en los mercados por su seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Mercados, por cierto, que ahora son muy violentos. Imaginen ustedes una gran cantidad de dinero que hay en el mercado financiero mundial, al que el mercado más grande y que tradicionalmente le compraban deuda, el mercado de Estados Unidos, paga una tasa de interés del 0.25%, casi cero. ¿Qué hace todo ese dinero? Se va a mercados de renta, algunos de renta fija, pues por eso vienen y compran CETES, quizá en México a 4.25. Pero también se van a mercados en bolsas de valores y se van a mercados especulativos. Uno, por ejemplo, el precio de los commodities, de los bienes de materias primas, ¿no? Entonces, el precio del petróleo sube porque crece la demanda por petróleo en China, en India, en el mundo, pero también sube porque hay un componente especulativo. Es decir, inversiones que le apuestan al valor en el mercado del petróleo porque va a subir y ese componente especulativo hace que suba todavía más el precio del petróleo. Y lo mismo podemos decir del maíz, y lo mismo podemos decir del trigo, y en general de muchos productos. Sí, aumentan de precio por la demanda que hay en el mundo, sobre todo en economías de 1,000 millones de habitantes que crecen al 10%. Imagínense lo que come
literalmente lo que absorbe de la demanda mundial esas economías. Si China e India, que entre los dos tienen más de 2.000 millones de habitantes, que es como la tercera parte de la humanidad, están creciendo al 10%, están generando una enorme presión sobre la demanda. Una frase muy descriptiva que a mí me impactó es que en India, por ejemplo, la mayoría de la gente comía una sola vez al día, y ahora una buena parte de esa gente muy pobre, bueno, todavía sigue siendo pobre, pero come 2 veces al día, lo cual implica duplicar el consumo, digamos, de, pues, una parte importante de la humanidad. Eso presiona los bienes de las materias primas. Pero además hay un componente especulativo que los presiona más. Si un país, por ejemplo, ve en esos mercados tan agresivos que no puede responder en el futuro por su deuda, salen de ese país de manera en estampida, en verdadera marejada. Y es lo que ha hecho quebrar economías completas, como son los casos de Grecia, o de Irlanda, o de Portugal. Y ha generado también la presión de los bienes de consumo básico, ha generado una presión enorme en muchos países del mundo, a veces mezclado con factores de carácter político. ¿Qué es en síntesis lo que les quiero enfatizar, amigas y amigos? Que hoy en México la responsabilidad y el esfuerzo de los mexicanos, que nos costó a todos, está finalmente pagando sus frutos. Y eso le da estabilidad a la economía mexicana y la estabilidad le permite crecer a la economía mexicana. Algunos indicadores. Decía yo los ejemplos de la deuda pública en los 80s, ¿no? Era el tema de nosotros o de nuestros padres, ¿no? Era lo que se hablaba en México. Que la deuda, que teníamos reservas para pagar 6 meses de deuda, que teníamos reservas para pagar 4 meses de importaciones, y de repente un día se acababan las reservas y venían las devaluaciones violentísimas, y la gente que estaba pagando su casa ya no la podía pagar. Fue en mi caso, me quedé encharcado con una hipoteca cuando me acababa de casar. Fue el caso de muchas empresas que ya no pudieron salir de sus deudas. Así tronaba la economía mexicana. Ahora no. Hoy tenemos el último dato, cuando fue la crisis del 94, por ejemplo, cuando el país estaba tambaleándose un poco, teníamos algo así como 6,000 millones de dólares de reservas y todavía estaba así como que defendiéndose. Bueno, no se pudo finalmente, pero era la situación que imperaba antes de la devaluación. Hoy tenemos, amigos, 124,000 millones de dólares en las reservas del Banco de México. Esto, por ejemplo, no equivale a meses o años de pago de deuda externa. Es más de 2 veces el total de la deuda externa del gobierno. Y arriba de esos 124,000 millones de dólares tenemos una disponibilidad de 72,000 más que nos puso el Fondo Monetario precisamente porque sabe de la viabilidad financiera del futuro de México. La inflación, con todo y que está enfrentando el mundo precios muy elevados de commodities, la inflación el mes pasado, ustedes lo vieron, 3 y pico %, una de las más bajas, que es una buena cifra dada el comportamiento de los precios de materias primas, las tasas de interés también bajas, en fin, ¿no? Yo creo, amigas y amigos, que no es solo la estabilidad, sino también lo que hemos hecho para mejorar competitividad. Por ejemplo, del lado del gobierno, hemos tratado de desregular. Yo le pedí a los secretarios que le buscaran bien y a ver, díganme, hagan de cuenta que se van de viaje y se van a llevar cargando las leyes que ustedes van a emplear en sus secretarías. Su maleta de viaje, su equipaje de mano, legislativo, ¿cuál es? Y todo lo demás, lo que no sea indispensable, lo vamos a derogar. Y efectivamente, el año pasado derogué más de 14,000 leyes, no leyes, sino normas, circulares, oficios, reglamentos, declaraciones, trámites, ¿no? Facilitamos desde el plano federal la creación de empresas. Seguramente ustedes cuando hicieron su empresa, pues tuvieron que pedir primero permiso en Relaciones Exteriores, luego ir a darla de alta en el IMSS, y luego darla de alta en Hacienda, y luego registrarla en la Secretaría de Comercio entonces, y luego volver a Relaciones Exteriores para registrar el nombre. Yo no sé por qué tenía que registrar el nombre en Relaciones Exteriores, pero en fin, así es. Nosotros a través del portal tuempresa.gov.mx, todos los trámites federales se conectaron, no estaban, por ejemplo, no se hablaban, como se dice,
los sistemas de cómputo del SAT con los del Seguro Social o con los de Economía con Relaciones Exteriores. Nosotros hicimos un sistema que finalmente interconectó la base de datos del gobierno federal y hoy en la notaría o en la oficina del corredor público se puede crear a través de la computadora una empresa en dos horas o 2 horas y pico. A nivel federal, claro que si hay trámites arriba de eso o abajo de eso, pues de licencias municipales, bomberos, etcétera, complica. Ojalá podamos armonizar también lo estatal. Pero eso desreguló. Otro ejemplo de competitividad que buscamos. Los aranceles. Generalmente teníamos la idea de que mientras más aranceles ponemos hacia afuera, nos va mejor, estamos más protegidos, más acolchonados. La verdad no es así, amigos. Mientras más competencia tenemos, nuestros productos son mejores. Y si hay un fabricante, por ejemplo, algo que le gusta mucho aquí a nuestro amigo el gobernador Rey González, ¿no?, que es la BlackBerry, ¿no? En México se fabrica más de la mitad de todas las BlackBerry del mundo, aquí muy cerca en Guadalajara. Si el fabricante de estos aparatos, para traer un chip o la pantalla o las teclas, necesita traerlas de Corea, de China, de Rumanía, y tiene que pagar un arancel alto en México, se va a producir su BlackBerry a Canadá o a Rumanía. En cambio, si aquí bajamos los aranceles en plena crisis, y me criticaron mucho, del 12% en promedio al 5%, sobre todo la industria de manufacturas pudo comprar insumos más baratos y de mejor calidad en cualquier parte del mundo y hacerlos en México. ¿Y qué pasó? Subió la competitividad de nuestro país. Y subió además, como lo demuestran varios indicadores, no es un melate del gobierno, ¿no? Hay indicadores, por ejemplo, el del Banco Mundial, el Doing Business, que escala las facilidades para hacer negocio en varios países. Cuando yo entré a la presidencia ocupábamos el lugar número 73. Ahorita ya avanzamos al lugar número 35. Es decir, en facilidad de hacer negocio, México está adelante que todos los países de América Latina y que está adelante de las grandes economías emergentes como los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India o China. En el índice de competitividad manufacturera de Deloitte, una firma muy acreditada, México se ubicó como el 7º país más competitivo del mundo en la producción de manufacturas. Incluso por encima de países como Alemania, Canadá, Singapur o Polonia. Otro en el índice de inversión extranjera directa, en el FDI Confidex Index de Kearney, México pasó del lugar 19 al 8º. Otro de otra calificadora, de otra consultora, Alix Partners, sobre manufactura. México, ojo, México es el país más competitivo del mundo en este momento para vender productos de manufactura en Estados Unidos. Sí, nos ayuda mucho que estamos al lado, pero bueno, pues todo cuenta, ¿no?, a la hora de competir. Es decir, un refrigerador hecho en México y vendido en un almacén en Estados Unidos, en ese almacén es 8 o 9% más barato que un refrigerador equivalente hecho en China. A lo mejor allá pagan salarios más bajos y a lo mejor allá no hay posibilidad de los trabajadores de negociar sus contratos, en fin. Pero también allá tienen que pagar costos de transporte muy elevados y eso nos da competitividad también. En el índice de confianza comercial del banco HSBC, o confianza de comercio internacional, México se ubicó en 3er lugar, solo por debajo de la India y de Emiratos Árabes. En el índice de provisión de servicios, lo que se llama el outsourcing, México se ubicó en la 6ª posición, avanzando 5 lugares respecto del año anterior. Y algo muy importante para mí, por ejemplo, ya en la práctica. Hace 2 años, si comparamos todos los productos que los americanos compran, los productos mexicanos éramos el 8%. Lo que se llama la porción de mercado, el market share de exportaciones a Estados Unidos. Ahorita, después de estas medidas, ya tenemos el 10%, el 12% del mercado. Es decir, estamos creciendo en competitividad, no solo en análisis de consultoras, sino en resultados, que es precisamente en el crecimiento
de la penetración de productos mexicanos. En síntesis, amigas y amigos, en la parte económica el país va bien. Sé que puede ir mejor, pero en la parte económica van mejorando nuestros indicadores. ¿Qué es lo que hace falta? Que la gente pueda recibir ese beneficio. Porque los mexicanos aún, estoy seguro, no perciben en sus bolsillos esta mejoría económica. Y creo que el reto que sigue es poder traducir en empleos de mayor calidad, en empleos de mayor ingreso y sobre todo en mayor crecimiento económico esos beneficios. Pero para ello vamos a tener que seguir perseverando en nuestro objetivo de que nuestra economía sea competitiva y sea una economía generadora de empleo, para lo cual se requiere perseverar precisamente en la responsabilidad económica con la que el país a pesar de las circunstancias, perseverado hasta ahora y que nos ha permitido finalmente empezar a ver los resultados. Yo voy a dejar mi comentario aquí, sé que hay muchas cosas que platicar, pero sé también que es hora de comer, así que si quieren comemos y después de comer platicamos con mucho gusto sobre los temas que ustedes quieran abordar. Muchísimas gracias.